Pero sinceramente tenemos que decir que la prueba contundente, por lo menos en el fuero en lo penal económico, la prueba contundente que el abogado presenta siempre es una pericial contable fiscal. Y como dice uno de los jueces de la Cámara, el balance contable es la principal pieza a analizar para la evasión porque el balance fiscal sale del contable. Es muy raro que haya un balance fiscal ardidoso si no hay un balance contable ardidoso. Y atención, eso es lo que piensa un juez. Lo cual nos pone a nosotros contadores en una situación de ser muy cuidadosos. Y hay otra herramienta que parece que este año tomó impulso, que me parece que es una herramienta que va a tener el efecto, si la sabemos imponer, contadores y abogados, como la gran prueba. ¿La gran prueba de qué? De que no hay dolo. La gran prueba de que tengo diligencia debida. Y si tengo diligencia debida, dolo no tengo, pero culpa tampoco. Entonces, el compliance tributario, creo que este año va a dar que hablar y va a permitir que contadores y abogados trabajemos juntos. Porque si bien la pieza procesal a interponer es un producto elaborado por abogados, todo el trabajo de campo a realizar, lo que sería la auditoría necesaria para el compliance tributario, está a cargo de contadores. Y me parece que ha llegado el momento de que aprendamos a trabajar en comunidad para obtener grandes logros. Yo voy a compartir pantalla. Y perdónenme ustedes si me reitero con algún tema que tanto abogados como contadores conozcan en extremo, pero es la mejor manera de compartir lenguaje. Así como los abogados tienen un lenguaje especial, los contadores también, ¿eh? Los contadores hablamos de utilidad negativa. ¿Cómo puede haber una utilidad negativa? Si tengo utilidad negativa, tengo pérdida. Pero nos resulta más común hablar de utilidad negativa. Hablamos del verbo netear, verbo que inventamos nosotros. No existe el verbo. Entonces, en algunos temas me voy a reiterar, les pido que me disculpen, pero me parece necesario. A ver, ¿cuál es el primer camino que debe recorrer un juez, un magistrado, para analizar si lo que tiene delante de sus ojos es un delito? Y acá, cuidado, porque estamos en un delito de características muy especiales. Un delito que es tributario. Es decir, que este juez va a decir, hay delito de evasión en el impuesto a las ganancias o hay delito de evasión en materia previsional. Es decir, tiene componentes especiales. El primer elemento que recorre este juez es analizar si tiene una acción. La acción, específicamente en el derecho penal, se verifica tanto por comisión como por omisión, cometer u omitir. Lo mismo pasa en materia tributaria. Cometo una declaración jurada ardidosa o engañosa u omito la presentación de una declaración jurada realizando un ardid. El segundo escalón que pisa el juez es analizar si esta acción es típica. ¿Qué necesita el juez? Que lo que hizo el obligado, que lo que hizo, lo que se le achaca que hizo, tenga un tipo especial definido en el Código Penal o en la ley complementaria. En este caso va a buscar, dentro del régimen penal tributario, si lo que se le acusa que hizo tiene un tipo que responde a su cometer o a su omitir. El tercer escalón es la antijuridicidad.
¿Qué es antijurídico? Es muy sencillo. Es una acción con tipo penal que es contraria a derecho. Contraria a derecho. Y el cuarto escalón que recorre, y este es un serio problema en este momento, es saber si esa acción típica y antijurídica fue realizada por una persona antes solamente humana, hoy humana y jurídica, si eso es culpable, si hay culpabilidad. Este es un tema que debemos medir con mucho cuidado en estos momentos, dado que hay una ley 27.401 que instauró la responsabilidad penal de la persona jurídica y en esta ley que estamos viendo, específicamente se pune a la persona jurídica. Y el elemento culpabilidad ha tenido siempre dentro del derecho penal un análisis inextenso, porque acá tiene que haber una capacidad de aquel que realizó la acción típica y antijurídica, la capacidad de poder dos cosas. Por un lado, poderse motivar por cumplir la norma. Y esa motivación, que la conoce y la tiene, opta por el otro extremo, opta por violarla. Y esa violación a la norma es la que el juez analiza para saber si el obligado es o no es culpable. Por eso las famosas causas de inimputabilidad del artículo 34. El último escalón, que para la doctrina española está dentro del camino a recorrer por el juez y para la doctrina argentina muchas veces queda afuera de los escalones, es la punibilidad, la aplicación de la pena. El derecho penal tributario tiene una particularidad y su particularidad es que puede haber acción, ser típica, antijurídica y culpable, pero que cuando se va a ejercitar el ius puniendi por parte del Estado, hay algo que lo frena. Y ese algo que lo frena son las condiciones objetivas de punibilidad, que en el régimen penal tributario son montos objetivos. El delito de evasión se perfecciona y es punible por este régimen únicamente cuando es de 1,5 millones a más. Si evadió por 1.450.000, ¿no tiene pena? Sí, claro que la tiene. Por supuesto que la tiene, pero no la tiene dentro del régimen penal tributario. Generalmente tendrá un artículo 46, defraudación, de la ley 11.683. ¿Cómo agrupé yo los tipos para el tiempo que tenemos? A ver, el régimen penal tributario es una ley corta que tiene hipótesis delictuales. El bien jurídico tutelado es la hacienda pública nacional y las haciendas públicas provinciales. Quiere decir que esta ley se aplica para tributos nacionales y se aplica para tributos provinciales. Ustedes se van a encontrar con una primera hipótesis delictual. Está específicamente descrita en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. Quiere decir que el delito de evasión, para encontrarlo en todos sus detalles, lo vemos en el artículo 1. Es una ley que tiene penas muy altas. Es una ley que si realmente su objetivo era impedir, dificultar, amenguar la evasión, no lo consiguió. La verdad que no lo consiguió. La ley está acusada de ser meramente recaudatoria
Y la verdad que cuando veamos la fuga del proceso, sinceramente, da toda la apariencia de ser una ley recaudatoria. Los montos objetivos, lo que definimos como condiciones objetivas de punibilidad, y no es que lo definimos ahora doctrinariamente, sino que ahora específicamente la ley los define como condiciones objetivas de punibilidad, se quedaron en el tiempo. Y se quedaron en el tiempo por voluntad del Poder Ejecutivo. Y lo digo bien, Poder Ejecutivo. Recuerden ustedes que cuando hay toda esta reforma, la 27.430, habla de que conjuntamente con la ley de presupuestos, el Ejecutivo iba a enviar al Congreso algo que se llama la Unidad de Valor Tributario, la VT. La VT era una medida, un índice, un código que iba a permitir ayornar todos los valores, entre ellos la penal tributaria. Por supuesto que la VT nunca fue al Congreso, por supuesto que tenemos en la 11.683 multas de 200 pesos y seguimos teniendo un delito de evasión que su mínimo en la evasión simple, como ven ustedes, es de 1,5 millones de pesos. Cualquier pyme puede incurrir en esto. ¿Qué dice el delito de evasión? El delito de evasión me dice que hay una pena de prisión de 2 a 6 años. Me define rápidamente quién es el autor. Me dice el obligado, ¿sí? No habla de contribuyente. Y me está diciendo, ¿cuál es el medio comisivo? Y me dice, el que mediante declaraciones engañosas, se está refiriendo a la declaración jurada, ocultaciones maliciosas. Y acá viene la frutilla, o cualquier otro ardito engaño. Cuando un delito trae esta expresión o cualquier otro ardito engaño, hablamos de un tipo penal abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Quiere decir que el juez puede completar con el elemento que su señoría considere con cualquier otro documento que no sea una declaración jurada, pero que sea ardidosa o engañosa. Y aclara rápidamente que esto se verifica por acción, cometer, por omisión, omitir. Y también aclara que esta evasión puede ser un pago total o parcial. Y acá empieza un ruido, porque en la Argentina no hay prisión por deudas. Sin embargo, específicamente el delito de evasión dice, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, provincial o de la cava. Esta fórmula es la que va a estar vigente para el delito de evasión simple impositiva, 1,5 millones de pesos, y también para la evasión simple previsional, misma pena, misma hipótesis, artículo 5º, pero con una diferencia. La materia previsional se calcula mensualmente. La materia impositiva se calcula anualmente. Esa es una gran diferencia, ¿eh? Fíjense ustedes que cuando me voy a la materia previsional, si yo anualizo el monto, digo 200.000 por 12, estoy elevando el monto de la anualidad impositiva. Pero al bajar el elemento temporal del delito, lo que logro es que muy rápidamente quien persigue pueda ir contra el obligado. En este caso podríamos decir, AFIP puede ir contra un obligado de la materia previsional
inmediatamente que verifica una declaración jurada ardidosa, engañosa, cualquier ardid o engaño que haya logrado una evasión de 201.000 pesos. Es decir, la materia previsional tiene un resguardo mensual. A contrario sensu, la impositiva es anual. Tal es así que el artículo 1 define la evasión, que cuando yo me paso a la evasión agravada, en el texto de la agravada me dice, cuando en el caso del artículo 1, es decir, lo que me dice la evasión agravada es la hipótesis, el tipo penal, ya te lo definí en el 1. En el 2, que es agravada, te aviso que tu pena mínima va a ser de 3 años y medio, tu pena máxima va a ser de 9 años, siempre y cuando se verifiquen los siguientes supuestos. ¿Y cuál es el supuesto que se verifica? Bueno, me agravan la pena cuando el monto anual es de 15 millones de pesos. El daño que el obligado le causa a la hacienda pública es de 15 millones de pesos. O hay testaferros, personas humanas o jurídicas, hombres de paja, que simulan una condición que no tienen. En ese caso, baja la condición objetiva de punibilidad y me dice, si usaste testaferros y evadís por 2 millones, estás en una figura agravada. Un tercer supuesto, que la ley va a reiterar infinidad de veces, es la utilización fraudulenta de beneficios fiscales. Cualquier beneficio fiscal que el obligado utilice y que le genere un daño a la hacienda por 2 millones de pesos por año, lo coloca en la evasión agravada. Y por fin apareció un monto para las facturas apócrifas. Facturas apócrifas es una realidad aproximada del 70% de las causas del fuero en lo penal económico. ¿Sí? Facturas apócrifas está inundado de causas y antes de la modificación de la 27430, antes de la modificación, no tenía monto, ahora lo tiene. Y me dice, cuando vos utilices facturas apócrifas que causen un daño de 1,5 millones de pesos, estás en evasión agravada. Este daño de 1,5 millones de pesos yo tendría que tener, por ejemplo, en IVA, facturas apócrifas por 7.421.000. Todos sabemos que apócrifa genera dos efectos, el gasto en ganancias, el crédito en IVA. ¿Sí? Entonces, si entro por facturas apócrifas, dos van a ser los impuestos que van a estar jugando para ver si se da el supuesto del daño. Y acá viene lo que yo les digo de incumbencias compartidas. Somos los contadores quienes tenemos que calcular frente a una factura apócrifa nada más ni nada menos que el monto del daño que se ha heredado a la hacienda pública correspondiente, porque también la apócrifa va a tener incidencia en dos impuestos y tal vez podría darse el supuesto de que hubiera un daño penal tributario en IVA, pero no hubiera un daño penal tributario en ganancias. ¿Sí? Esta es la importancia de las incumbencias compartidas. ¿Hay evasión agravada en materia previsional? Ninguna duda.
donde la tienen, artículo 6º. En el artículo 6º, el daño que tiene que causarse en un mes es un monto evadido en materia previsional de 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Al igual que en materia impositiva, la utilización de testaferros, cuando verifica un daño por 400.000 pesos, o la utilización fraudulenta de beneficios fiscales también por 400.000 pesos. Sigo manteniendo el mismo estilo del 1, impositiva anual, previsional mensual. Cintia, si ves alguna pregunta que resulte interesante, no tenés ningún problema, podés interrumpirme. ¿Qué es la apropiación indebida? Bueno, este es Te interrumpo un ratito. Había puesto las preguntas, las hicieron al último. No sé si querés que hagamos así, porque hay una chica que ha hecho una pregunta, o te las leo a medida que vamos avanzando con la charla. Fíjate vos, si la va a perjudicar para entender, me interrumpí, yo no tengo problemas, y si no, Sí, si vos querés... bueno, dale, mira, acá tengo una pregunta, una chica, Florencia, dice, ¿cuál es la diferencia entre la figura del artículo 2, inciso C, y el artículo 3? Porque los dos son aprovechamientos indebidos de beneficios fiscales. ¿Cómo se llama? Florencia. Florencia. Yo no sé, Florencia, si a vos te gustan los bombones. A mí me gustan los bombones y el dulce de leche. Y si yo tengo bombones o tengo dulce de leche, tengo lo que se llama apetito nocturno. Me levanto a oscuras, abro la heladera y me los como. Bueno, eso generalmente se llama glotonería. Mi preocupación respecto de beneficios fiscales es la glotonería que tiene el redactor del proyecto. Beneficios fiscales es un serio problema, porque beneficios fiscales va a afectar un modelo, afecta al ingreso público, ¿ok? Y otro modelo afecta al gasto público. Entonces te vas a dar cuenta que el legislador lo repitió donde pudo, ¿sí? Lo pone en el 2, lo va a poner en el 3, lo va a repetir cientos de veces, ¿ok? Cientos de veces. ¿Por qué? Porque le gusta comer bombones a las 12 de la noche, porque es glotón y porque realmente no entienden que con que haya una sola hipótesis que puna al beneficio fiscal, no hace falta la reiterancia en todo lo que encuentra. Las diferencias, al fin y al cabo las vas a tener por donde el fiscal excita la acción. Va a ser el fiscal quien va a cerrar ante la denuncia de la AFIP el tipo preciso. Pero sí, lo vas a ver en todos los artículos, ¿sí? Es porque yo creo que en el fondo son gallegos o hijos de gallegos, como yo. Lo que abunda no daña. Entonces lo va a reiterar, beneficios fiscales, beneficios fiscales. Muy acertada la apreciación de Florencia. A ver, ¿qué es la apropiación indebida? Es el estafador. Este es un delito que el abogado entiende perfectamente. La apropiación indebida es quien logra un desplazamiento patrimonial a su favor sin utilizar fuerza. Acá solamente hay engaño, ¿ok? Y acá el engaño está específicamente realizado por el agente retentor. El agente retentor es aquel que le dice al retenido, mira, yo te voy a retener este dinero y lo voy a depositar a nombre tuyo en AFIP, ¿sí? O, mira, yo te voy a retener estas contribuciones en materia de seguridad social, pero las voy a depositar en la AFIP. Y se queda con dinero de terceros. Logró un desplazamiento patrimonial a su favor, ¿sí? La apropiación indebida es el delito más objetivo que tiene la ley. La apropiación indebida
es el caballito de batalla de las haciendas locales. Tanto AGIP como ARBA muy rápidamente configuran, porque fíjense que acá estamos hablando de que el delito estaría en condiciones de ser denunciado a los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso. ¿De qué? Del tributo o de la porción previsional. A mí realmente me surge una duda respecto de la apropiación indebida, porque yo el SICORE lo tengo con 2 vencimientos, primera quincena, segunda quincena. Entonces digo, por un mes tengo doble posibilidad de denuncia, y si me habla de 30 días corridos, sí, siempre y cuando de el umbral de punibilidad me van a poder denunciar. Entonces, yo tengo una fecha de vencimiento y de pago, porque fíjense que dice que no depositare. Es decir, yo perfecciono el ilícito de apropiación indebida cuando el día 21 no deposito. Y no deposito total o parcialmente, siempre y cuando llegue a la condición objetiva de punibilidad de 100.000 pesos. ¿Ok? Entonces, el umbral de punibilidad en materia impositiva, 100.000, el umbral de punibilidad en el artículo 7, 100.000. ¿Para quién? Impuestos, seguridad social. Figura el estafador. Vamos acá a beneficios fiscales para Florencia. A ver, beneficios fiscales, como dijo Florencia, yo los tenía en el artículo 2, evasión agravada. ¿Ok? 2 millones por año. Yo lo tenía en el artículo 6, beneficios fiscales por 400.000, materia previsional, mensuales. Ahora me voy al artículo 3. El artículo 3 está hermanado con el artículo 8. ¿Qué es un artículo de daño? Un artículo de daño es aquel que claramente verifica un daño, una lesión al bien jurídico que la norma intenta tutelar o proteger. ¿Ok? El delito de homicidio es un delito de daño, que se verifica que un ser humano, producto de la acción de un individuo, se transformó en cadáver. Ese es el daño. ¿Ok? Pero hay otros delitos que se les atribuye a la escuela italiana, los delitos que se conocen como de la molta posibilidad de ocurrencia, que se denominan delitos de peligro. No hay daño, pero es tal el peligro que mi acción o mi omisión provocan en el bien jurídico tutelado que el legislador adelanta un escalón la punición. ¿Ok? Entonces fíjense que será reprimido con prisión de 3,5 a 9, es decir, la misma prisión que el artículo 2 de evasión agravada, el obligado que mediante declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardito engaño, la fórmula del 1, se aprovechare, percibiere o utilizare, es decir, lo está haciendo y lo hizo, y me habla de reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria.
Pero cuando hay un recupero, un reintegro, una devolución y un subsidio, yo lo que estoy haciendo como obligada es recibir del Estado ese dinero, ¿sí? Me están devolviendo. ¿Me están devolviendo qué? Algo que ardidosa y engañosamente yo generé como devolución. Si me están dando plata y el bien jurídico tutelado es la hacienda pública, ingreso público, gasto público, estoy afectando el gasto público. Le estoy sacando malavidamente dinero al Estado. ¿Ok? Ahí el apropiarme de dinero del Estado me dice, tu evasión es agravada, tu pena es agravada y tu monto es de 1,5 millones de pesos en un año. Cuando lo apareo con el otro delito, con el hermano, ¿qué me dice la ley? Me dice, será reprimido con prisión de 1 a 6. El que mediante la fórmula completa, declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro delito engaño por acción u omisión, obtuviere un certificado, estamos hablando de un acto administrativo, un reconocimiento, una certificación, una autorización, y acá está la fórmula de que todavía no pasó nada. Yo no me aproveché, ni percibí, ni utilicé. Yo lo que tengo en la mano es un acto administrativo que dice que yo voy a poder tener una exención, una desgravación, un diferimiento, una liberación, una reducción, un reintegro, un recupero, una devolución. Voy a poder tener eso cuando mañana. Todavía no gocé. Quiere decir que me están poniendo la obtención de un acto administrativo para gozar de. Pero es tan grave lo que estoy haciendo que por las dudas, cuando obtengo ese acto antes de aprovecharme, de percibirme o de utilizarlo, ya me lo punen. Por eso es que no tengo monto. Porque lo que me están puniendo es un acto que todavía no usé. Es para gozar mañana, el mes que viene o el año que viene. ¿De qué? De un acto administrativo que me dice, tenés una reducción de tanto o vas a tener una devolución de tanto, pero todavía no lo tengo. Esta es la diferencia de un delito de daño a un delito de peligro. El típico delito de peligro es de aquella persona que tiene armas de guerra sin utilizar. La simple tenencia de un arma de guerra es un delito de peligro. La simple tenencia de elementos de falsificación es un delito de peligro. ¿Lo usaste? No, pero lo tenés y lo podés usar, ¿ok? O sea que aquí tienen para Florencia lo que sería beneficios fiscales exacerbado a tal extremo que crearon un delito de peligro. ¿Qué es la insolvencia? Bueno, la insolvencia es una figura muy conocida por el abogado, porque está en el Código Penal, pero acá hablamos de una insolvencia especial, de la fiscal. ¿Sí? Es insolvencia fraudulenta, pero en materia fiscal. Cuidado con la insolvencia, porque la insolvencia es propia o ajena. ¿Sí? Propia o ajena. Es decir, que puede ser del obligado, pero el obligado tuvo quien lo ayude. Y quien lo ayude puede ser considerado por su señoría coautor, cómplice primario, cómplice secundario, instigador. Entonces, cuidado con la figura del contador. Aunque yo creo que le es más fácil
configurar esta colaboración con una insolvencia a la figura del escribano, porque ustedes saben que específicamente contadores y escribanos somos sujetos de persecución del régimen penal tributario. Específicamente en el artículo 15, si bien no se menciona el título de contador ni el título de escribano, las acciones que están detalladas en el artículo 15 son propias de esas dos incumbencias. Entonces acá lo que me está diciendo es prisión de 2 a 6 años. El que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial, el judicial no me preocupa, porque el judicial será la notificación de una boleta de deuda. Entonces, ahí, evidentemente, voy a tener claro que lo debo, pero cuando me dice de un procedimiento administrativo, me pone nerviosa, porque me dice tendiente a la determinación. Y da la casualidad que el procedimiento determinativo de oficio se inicia con una orden de intervención que habilita una inspección. Entonces, la insolvencia fiscal fraudulenta, ¿cuándo, temporalmente hablando, cuándo comienza a contarse? Porque no tengo lugar a dudas que para que haya una determinación de oficio, primero voy a tener una vista, antes de la vista una prevista, antes de la prevista voy a tener una orden de intervención que me inicie una inspección. Entonces, ¿cuándo comienza a contarse? Es un tema que no está muy resuelto. ¿Y qué trato de hacer yo de la insolvencia? Impedir. ¿Impedir qué? El cobro, impedir la aplicación de una sanción, impedir una ejecución fiscal. ¿Y cómo trato de impedirlo? Insolventándome o ayudando a que otro se insolvente. Y con esa insolvencia frustro. Frustro a ARBA, a FIP, a HIP, a Rentas de San Juan, frustro. ¿Sí? Entonces, cuidado, no tanto por el obligado, ¿sí? Sino por los partícipes. ¿Qué es la simulación dolosa? Acá estamos hablando de una pena de prisión de 2 a 6 y me dice, a ver, con registraciones o comprobantes falsos, evidentemente comprobantes falsos estamos hablando de BEPS falso, con declaraciones juradas engañosas o falsas, sí, acá hay mayor posibilidad, pero me vuelve a abrir el tipo, o me dice, o con cualquier otro artito engaño. ¿Y qué simulamos acá? Simulamos la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o materia previsional. Y vuelve a decirme, ojo, esta simulación la podés hacer con tu propia obligación o con la de terceros. Y acá sí, acá está bien direccionado a la figura de los contadores. Atención. Y yo les diría, contadores, más específicamente liquidadores, porque estamos hablando de declaraciones juradas engañosas o falsas. Estamos hablando de comprobantes falsos. Yo diría, en primer lugar, cuidado, el liquidador. En segundo lugar, cuidado, el auditor. Porque que hay un comprobante falso es de auditoría. Es el auditor quien tiene que detectarlo. ¿Ok? Propias o de terceros. Cuidado con la palabra terceros. Impositivo. Esta figura se perfecciona con 500.000 pesos en el año. Suma bajísima. Previsional se verifica con 100.000 pesos en un mes.
Lo que vemos ahora me dice que se llaman delitos fiscales comunes a ambos títulos. Alteración dolosa de registros. Será reprimido prisión de 2 a 6 el que sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco o equipos electrónicos homologados. Bueno, a ver, sustraer un soporte documental o informático del fisco, suprimir, ocultar o adulterar, modificar. Bueno, evidentemente, señores, acá necesito un hacker. Que yo adultere la memoria de un controlador, también es bastante difícil. Voy a tener que necesitar un técnico en informática, ¿sí? Es un artículo bastante difícil de configurarse. Se dice, no me consta, se dice que hay un juzgado del fuero en lo penal económico que tendría una causa con aplicativos falsos. A ver, es como demasiado, ¿no? Los contadores no logramos que la página de la AFIP funcione. Ya adulterar un aplicativo me parece bastante difícil, pero cuidado, el artículo está y recuerden, al ser muy especiales estos ilícitos, siempre corremos el riesgo de que denuncia la AFIP y que entienda el fiscal. El artículo 12 es un agravante para el caso de funcionario público de aumentarle 1/3 del mínimo y del máximo la pena y además inhabilitación perpetua. Y para Florencia, volvemos con los beneficios fiscales, te dice si verificaste cualquiera de las hipótesis donde se mencionaba beneficios fiscales, aparte de la pena que te correspondía por la evasión agravada, por el aprovechamiento de beneficios, por todo, aparte de eso, te impido la posibilidad de obtener o utilizar beneficios por el término de 10 años. ¿Sí? El artículo que sigue es un artículo bastante escabroso. A ver, durante años Argentina suscribió una posición que era que la sociedad no podía delinquir. Y yo quiero ser honesta con ustedes y decirles que yo he suscrito siempre esa posición. No creo que la sociedad pueda delinquir. Sin embargo, a partir de la modificación de la ley, la 27430, se incluyó en el régimen penal tributario específicamente, aparte del obligado, a la persona jurídica como persona que va a recibir desde la suspensión de su actuación hasta la posibilidad de un extracto. El artículo 13 comienza diciendo que cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiera sido ejecutado en nombre o con la ayuda de una persona jurídica, una mera asociación de hecho o un ente, cualquier tipo de ente que pueda ser obligado, me dice, bueno, la pena de prisión se aplicará a directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y acá, cuidado, autorizados, se está refiriendo a los autorizados por el formulario 3283. Esos son los autorizados. Los que están autorizados por el 3283. Y me agrega que hubiesen intervenido en el hecho punible. ¿Ok? Es decir, que la calidad de su actuación en el hecho punible
la va a dar su señoría. Autor, coautor, cómplice primario, secundario, partícipe. Pero después el artículo 13 me dice, cuando los hechos delictivos hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una jurídica, se aplicará conjunta o alternativamente y desgrana la suspensión para participar en concursos, la cancelación de la personería, está hablando específicamente de las usinas, la pérdida o suspensión de beneficios estatales o la publicación de un extracto de la sentencia. Ahora bien, hay un último párrafo que dice, para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto involucrado, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Yo creo que lo que me está diciendo el artículo 13 claramente es, momento, si vos tuviste un compliance, tuviste diligencia debida, pese a todo, tu persona jurídica delinquió, tu pena va a ser menor, porque específicamente el párrafo fue agregado a través de la 27430 cuando la responsabilidad de la persona jurídica nació por la 27401, ¿ok? Es anterior. Bueno, la niña bonita del artículo 15 es específicamente dedicado a los contadores. Convengamos que esta es una vieja aspiración. La 23771 nace en el año 1990. Llevamos 21 años de ley penal tributaria. Así como al legislador le gustan los beneficios fiscales, al legislador le encanta punir a contadores o dictar normas donde los contadores estemos involucrados. Formar parte del régimen penal tributario es algo a lo que nos acostumbramos. Estamos también en el artículo 237 del Código Procesal Penal Federal, con obligación de denuncia. El fisco dictó la 4838 para que delatemos al cliente. Es decir, esto no es raro. En el año 1998, el ex administrador de la DGI, Silvagni, claramente enunció algo que compró la sociedad y que compró el legislador. Claramente Silvagni dijo, detrás de cada evasor hay un contador. En el fondo creo que lo que Silvagni hizo fue enseñarnos a cambiar de manera de trabajar. Nosotros ahora debemos trabajar entendiendo que tenemos distancia intersubjetiva con el cliente y tenemos que trabajar juntando pruebas de que lo hicimos de buena fe y que lo hicimos bien. Tenemos que tener claro algo, el cliente no es nuestro amigo. Fíjense que los psicólogos no atienden a sus amigos, los psiquiatras no atienden a sus amigos y nosotros no atendemos amigos, atendemos clientes. Este artículo tiene tres partes que no cambiaron, tres partes que integraron el proyecto de Código Penal que está en el Congreso, idéntico. Y fíjense que me habla de acciones, informar, diere fe, autorizar o certificar actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos, será pasible además de la pena que el fiscal pida para vos, en tu condición de coautor, cómplice, de la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, es decir, un estado de coma profesional, ¿ok?
Producto de Alberto Abad, fue quien pidió este artículo, el inciso B, concurriere, el que a sabiendas concurriere, con 2 o más personas, para la comisión de algunos delitos previstos en esta ley, tendrá un mínimo de 4 años. Y si forma parte de una asociación ilícita, 3 años y medio, y si es el jefe, 5 años. ¿Sí? Entonces, todas las mañanas, en ayunas, los contadores debemos leer este artículo, tanto como para recordar que está vigente. Al que le interese, en la página de FAPSE, la página web de la FAPSE, está la resolución de la Junta de Gobierno 575 del 2020, que hace un análisis pormenorizado de roles y responsabilidades de los contadores. ¿Qué es el artículo 16? Bueno, es lo que lleva a que la ley sea acusada de recaudatoria, es la fuga del proceso. La fuga del proceso, ¿cómo? Pagando. Claramente la ley me dice, la acción penal se extinguirá. ¿En qué casos? Evasión simple, evasión agravada, aprovechamiento indebido de beneficios, evasión simple y agravada previsional. La acción penal se extingue si se aceptan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas y sus accesorios, léase intereses. Hasta 30 días hábiles posteriores al acto procesal, y acá me surgen muchas dudas, por el cual se notifique fehacientemente la imputación que se formula. Yo creo que hay un solo acto procesal, es la indagatoria, donde me dicen, usted está acusada de, pero quiero decirles que en la indagatoria tiene 3 fechas. Una, cuando el juez decide tomar indagatoria. 2, cuando el juez notifica de la indagatoria. Y 3, cuando se lleva a cabo la indagatoria. Ustedes van a encontrar jurisprudencia del fuero en lo penal económico, distintos juzgados, usando 3 fechas distintas. ¿Ok? ¿Esto pasa? Claro que pasa. ¿Sí? El párrafo segundo dice claramente que la FIP estará dispensada de formular denuncia cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas fueran canceladas, pagando también, antes que se formule la denuncia. Antes. El problema que tenemos es cuándo debe formularse la denuncia, porque si yo puedo pagar en AFIP sin ir a la justicia penal y considero que va a ser muy difícil demostrar que no evadí, pago. El problema es cuándo. Bueno, yo no tengo ninguna duda que para denunciarme tienen que determinarme de oficio. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda o resuelta la impugnación de las actas de la Seguridad Social. No tengo ninguna duda que la AFIP tiene que ir con una determinación de oficio donde yo ejercí el debido proceso adjetivo que me garantiza el artículo 17 y denunciarme. ¿Esto pasa? No. ¿Por qué? ¿Por qué la AFIP denuncia con una prevista? ¿Por qué los jueces y fiscales dicen claramente, no, 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 no? Esto no es una condición de procedibilidad para instar la acción, no. Esta es una manda para la AFIP. Nosotros no tenemos nada que ver. Porque a nosotros, si viene alguien y denuncia un delito de acción pública, nosotros tenemos que levantar la denuncia.
tenemos que tomarla. Para nosotros lo que haga la AFIP es un acto administrativo, problema de la AFIP. Entonces, ¿qué vemos? Que nos denuncian con una prevista a los clientes, que no hay determinación de oficio. Esto es un tema gravísimo, gravísimo. Fíjense si el legislador previó esto, que en negrita tenemos tanto cuando corresponda como cuando no corresponda, la determinación de oficio no corresponde cuando. Cuando del SICORE salta que no hay pago, retenciones. Deberá mediar decisión fundada, tanto por la denuncia como por la denuncia, del servicio jurídico de la AFIP. Es decir, que está previsto específicamente que AFIP haga una determinación de oficio y no la hace. Está previsto porque el último párrafo dice, cuando la denuncia fuera formulada por un tercero, y acá estamos hablando, por ejemplo, un empleado que se siente perjudicado porque nunca le depositaron los aspectos previsionales, va y denuncia. ¿Y qué dice? El juez remitirá al organismo recaudador. ¿Para qué? Para que determine de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que determinar de oficio? Porque si no hay más de 1,5 millones, no hay evasión. Entonces, este artículo es el aspecto medular. El Estado ejercita el ius puniendi penal cuando se superan las condiciones objetivas de punibilidad. No es la esfera penal donde yo voy a discutir 1.450.000, 1.500.000, es antes. Porque si no, la AFIP genera un dispendio jurisdiccional tremendo. El artículo 19 le permite a la AFIP no denunciar cuando no se ha verificado la conducta punible. Evidentemente, la conducta punible es dolosa, no es culposa. Cuestiones técnicas e interpretativas. Por eso se previó el acuerdo conclusivo voluntario, que nunca se reglamentó. Cuando se hayan utilizado presunciones, solamente el monto debido surge del artículo 18 de la ley 11.683. Ahora bien, la no denuncia, igual que la denuncia, necesita un acto administrativo del servicio jurídico. La sentencia penal, culpable, inocente, debe ser comunicada al organismo. ¿Por qué? Porque el organismo tiene todo el derecho del mundo, después de la sentencia, de aplicar las sanciones de la 11.683. Pero no me va a poder aplicar un 46 si la justicia penal dice que no hay evasión. Me tendrá que aplicar un artículo por omisión. Se pueden imponer, se pueden solicitar medidas cautelares, allanamiento. Clarito, embargo preventivo. Pese a que se está en instancia penal, no se suspenden ningún procedimiento administrativo. Los fueros en cava penal económico. 11 jueces de instrucción, 2 salas. Amplísima experiencia. En las provincias, la justicia federal. Ahora bien, si se trata de un tributo local, ingresos brutos, los jueces provinciales. El problema de la justicia federal es el mismo juez que está resolviendo un robo tiene que resolver si la determinación de oficio del impuesto a las ganancias contiene una amortización mayor a la permitida. ¿Es fácil? No, es imposible. Realmente es imposible. Ese juez no puede. Deberá tener una secretaría con amplia expertise en materia tributaria. Estamos hablando que en este momento, señores, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales,
hay 165. Tomen los nacionales y tomen los provinciales. ¿Qué juez puede conocer todo este bagaje ni nosotros los contadores estamos todos los años estudiando de nuevo ganancias, porque cambia todo muchísimo? Perfecto. ¿Tenés alguna pregunta, Cintia? Me pongo a tu disposición. Bueno, sí, mira acá, ya te comento que Patricio te consulta sobre tu opinión sobre el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Pregunta, ¿es posible de ser evadido? ¿Es un tributo? Y se téngase en cuenta que la Secretaría de Hacienda lo clasificó a efectos presupuestarios como un ingreso no tributario. ¿Que es un tributo, que es un impuesto? No tengo duda. La verdad que no tengo ninguna duda. Honestamente, ninguna duda. Tiene todos los complementos para hacer un impuesto. Las asignaciones que hace el impuesto, como ciudadana, no me parecen correctas. La verdad que no me parecen correctas. Argentina está atravesando un periodo muy delicado en materia de salud. Y realmente el aporte solidario, que realmente es un impuesto que grava como hecho imponible la riqueza, no se destina totalmente a lo que tenga que ver con salud. La verdad que no se destina. Se aparea, encima está apareado con bienes personales. Aparte, yo soy de las personas que creo que cuanto mayor es la carga tributaria, más despierta el apetito de la evasión. Lo que yo sé por el momento es lo siguiente: las medidas cautelares que se solicitaron en el contencioso administrativo de Cava, contencioso administrativo judicial, no están saliendo. No hay medidas cautelares. Es decir, el contribuyente no presentó declaración jurada, el contribuyente presentó entre comillas, ¿no? Envió una carta documento notificando a la AFIP que había presentado una medida cautelar en la justicia de contencioso administrativo. El fisco inició fiscalización. La fiscalización contiene todos los puntos necesarios y pide toda la documentación necesaria para determinar de oficio. Y en tanto y en cuanto el contribuyente haya presentado una carta documento, haya exteriorizado que no va a pagar y que va a litigar, bueno, yo creo que no hay dolo, Patricio, creo que no hay dolo. Ahora bien, si hay un contribuyente que daba los supuestos del impuesto a la riqueza y se ocultó, el ocultamiento es doloso. Entonces, no podemos medirlos a todos por igual, pero el que avisó y el que mandó la carta documento y el que, pese a haber mandado la carta documento, contestó la inspección, de ninguna manera tiene dolo. ¿Sí? ¿Va a tener omisión? Claro que va a tener omisión, no tengo dudas. ¿Va a tener resarcitorios? Claro que va a tener resarcitorios. ¿Qué medida le queda? Y le queda esperar la determinación de oficio e ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Tengo entendido que en las provincias las medidas cautelares están dando resultado. No sé cómo está San Juan al respecto, pero Sí, en sí. Cava las cautelares se pincharon todas. Salió una, Hubo, sí, en marzo, abril, salió una de acá de eh, San Juan, que se la otorgaron la medida le cautelar. No otorgaron la me pone la cautelar. carátula, pero sí, sí se la otorgaron. En Cava realmente creo que hubo 2 o 3 positivas, el resto todas negativas. Es que yo lo entiendo al juez, lo entiendo perfectamente, ¿no? Poder analizar el fondo. Entiendo sobre todo los jueces que contestan: hasta tanto no se verifique la realización de la pericia contable, no puedo expedirme sobre
si absorbe o no absorbe los bienes como para decir que es inconstitucional, lo entiendo al juez, pero bueno, habrá que realizar las pericias contables. Por el momento, quienes están en esa situación son omisores. Si hubo ocultamiento, si hubo ardid en la presentación de la declaración jurada, y habrá delito de evasión. Eso, desde ya. Eso desde ya. Sí. Bueno, Rodolfo te pregunta... Hola Rodolfo, qué gusto verte. ¿Qué opinas sobre el procedimiento que utiliza la AFIP para la inclusión de contribuyentes en la base APOC, ya que no hay un acto administrativo ni normas que regulen la inclusión? Bueno, no hay procedimiento. No hay procedimiento. Porque yo creo que de todo procedimiento, ¿sí?, ese procedimiento debería dar como resultado un acto administrativo. Y ese acto administrativo me va a permitir a mí ir en contra de, con una redargución de falsedad, con lo duro que sea, pero me va a permitir ir en contra de. Ahora, si yo me levanto a la mañana y busco mi quit y me encuentro que estoy en la base APOC, ¿qué hago? ¿Qué procedimiento? A ver, los estudios tenemos. Esto es una realidad. Y lo digo siempre, que pagar una data entry para que pase por la base de APOC las facturas de nuestros clientes. Porque si encima las facturas alguno de nuestros clientes las recibió y nosotros hacemos la auditoría, bueno, después encima somos un colaborador que el juez caratulará como primario o secundario. No hay procedimiento, ¿sí? Debe haber un acto administrativo que diga, fulano de tal es considerado apócrifo por carecer de capacidad económica, desde la fecha 1 de enero del 2021. Pero debe haber un procedimiento. Esto es como una calecita, quien saca la sortica, con el agravante que tenemos como contadores, con el agravante que tenemos, ¿sí?, de considerarnos a las auditorías haber participado, con posiciones, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, es un queridísimo amigo, pero con posiciones como las de Bonzón. A ver, para que haya un balance fiscal ardidoso y engañoso es porque hay un balance contable ardidoso y engañoso. Bueno. Entonces, no hay procedimiento, no hay acto administrativo, no hay nada. Es una calecita. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, si no hay, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta y también habilitar el micrófono, puede hacerlo. Si no, acá por lo menos no hay preguntas. Si me permiten, ¿qué tal Teresa? ¿Cómo estás? Rodolfo Zunin. ¿Cómo estás, Rodolfo? La pregunta de facturas apócrifas en realidad está claro que no hay procedimiento, pero bueno, viene dado porque aun cuando está súper criticado desde la doctrina y alguna jurisprudencia, la FIP continúa con el mismo proceder en el convencimiento de que está bien, digamos, y bueno, y es tremendo realmente, o sea, vulnera todos los principios constitucionales, tanto para el incluido en la base APOC como para el adquirente de buena fe. Mira, yo te voy a decir algo. Prestigioso profesional. Gracias a Dios, alguien tuvo la gentileza de llamarlo y decirle, vi una factura con tu nombre, apellido y tu número de quit en tal lugar. Prestigiosísimo profesional. Le habían duplicado las facturas. Te querés morir. ¿Sí? La suerte, la verdad que la tremenda suerte o la buena fe de aquel que lo vio, que le avisó. Porque vos sabés que en ese caso te tenés que autodenunciar. Tenés que ir y poner tu carita delante de un juez y decirle, vengo a autodenunciarme. Me trucharon las facturas. Entonces, fíjate a los extremos que se llega.
A ver, yo no creo que la AFIP vaya a cambiar nada, absolutamente nada. Nada de nada. Cuccioli lo sabía y lo sabía perfectamente, porque yo lo hablé con Cuccioli personalmente y me dijo, sí, tenés razón. Y personalmente le dijo a un subdirector general en ese momento, yo esto te lo vengo diciendo. El otro día a ese contribuyente lo único que hiciste fue reconocerle los intereses resarcitorios. Y esto que estamos haciendo está mal. Es decir, Cuccioli lo sabía, pese a que era ingeniero, bueno, le hacía clean el ruido del monto. Porque, a ver, ganancias, IVA, al fin y al cabo, ¿qué terminamos negociando los contadores? ¿Qué negociamos? Terminamos negociando que se reconozca el gasto en ganancias, porque terminás negociando eso. ¿Y por qué? Y porque sabés que IVA nunca in your life te va a ser reconocido. Entonces, creo que todos los consejos, sobre todo los consejos de ciencias económicas, acompañados con los colegios de abogados, deberíamos públicamente solicitar que esto tenga lo que vos pedís, un procedimiento, y que tenga un acto administrativo. Después que se arregle el abogado de redarguirlo de falsedad, pero algo como para poder discutir este tema. Pero yo no creo que de voluntad propia esta administración haga algo, ¿sí? Realmente es una sortija. Y si la saca un cliente nuestro de la sortija, nosotros bailamos, porque vos sabés que van a allanar al contribuyente y nos van a allanar a nosotros, ¿sí? Entonces, es un tema que, como decía el presidente del Instituto Tributario, sería bueno que hubiera una mancomunión de esfuerzos como para cada jurisdicción impulsar un procedimiento. Lo pueden hacer con total tranquilidad, por procedimiento. A ver, no reemplazaron la instrucción 6. No reemplazaron la instrucción 6. ¿De qué año es? 6 del 2007. No tienen nada para decir nuevo del error. Del error. Bueno, o sea que no, es tremendo. Facturas apócrifas es un serio problema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Teresa, por haber tomado un tiempo para nosotros. Cintia, muchas gracias a vos. Me gracias. encantaría que puedan hacer muchas reuniones así conjuntas. A mis colegas decirles, a ver, tenemos que entender que hay que aprender a trabajar en conjunto. Nadie en ninguna profesión puede aspirar a la máxima expertise si no comparte conocimientos con otros. Nosotros no somos enemigos de los abogados, ni los abogados son enemigos nuestros. Sí, por supuesto, estamos totalmente envidiosos de que tengan una cautelar nacional por la 4838, pero la envidia en el fondo, viste, te engorda. ¿Sí? Gracias, Cintia, por haberme convocado. Muchas gracias al presidente. Muchas gracias a ustedes por estar un viernes a la tarde sin comer bombones y escuchando la penal tributaria. Saben que cuentan conmigo. Quedó mi mail impreso. Me pueden escribir para alegrarse o para llorar. María Silvia Derito, sabés de mi cariño por vos y de mi admiración por vos. Sos una gran representante de la matrícula. Te admiramos mucho, muchas de tus colegas, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo que estés presente. Gracias, Teresa. Gracias por tus palabras. Nos estamos viendo, disfruten el fin de semana, no lean, no estudien. Tomen sol. ¿Sí? Gracias, Cintia. Doctora Teresa Gómez, en nombre del Foro de Abogados, le habla el doctor Giacagli. Realmente un placer muy grande de haberla tenido con nosotros. Realmente es un orgullo.
para nosotros y ojalá sirva de ejemplo lo que estamos haciendo de San Juan, que estamos trabajando mancomunadamente con lo que el presidente del Consejo de Ciencia Económica dijo, que somos los primos. Así que así nos llamamos acá en San Los Juan. primos ricos, ¿eh? Sí, serían Muchísimo. ustedes los primos ricos y nosotros vamos a la par, No. siempre acompañándolos. ¿Sabes? Doctor Giacalli, mil gracias por su invitación, sabe que cuenta conmigo. Yo soy una exigente de las incumbencias compartidas. Me parece que es la única manera que Argentina crezca, ¿sí? Aunando esfuerzos hacia un mismo objetivo. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. ¿Sí? Muchas Buen fin de... Chao, hasta luego.